Bueno, muchas gracias. Voy a ser extremadamente breve y presentar a Diego. La verdad es que esperamos todos siempre con un sumo placer la conferencia de Diego de clausura del Congreso, ya es tradición, ¿no? Bueno, ¿qué intentamos? Cuando organizamos el Congreso queríamos lanzarle un desafío a Diego, ¿no? Y que él se sintiera inquieto con ese desafío, ¿no? La idea era que Diego intentara hacer una especie de balance personal, profesional, académico, de lo que ha sido la bioética en España desde que él está liderándola, y que desde ese balance, una lectura del pasado y una descripción del presente, pues nos lanzara unos desafíos, nos señalara algunos caminos, nos indicara cuáles pueden ser las metas, los retos que nos vamos a encontrar. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que el comité organizador pretendió ayudar a Diego en un momento dado. Hicimos una reunión para poder establecer algunos ítems que pudiéramos después debatir, pero bueno, reconozco que hemos sido incapaces de hacerlo, nos hemos visto superados claramente por el reto, y también sabíamos que, como siempre, como buen lobo estepario, pues Diego iba a estar solo ante el peligro y que iba a hacerlo magníficamente. Yo tengo el placer de presentaros y de agradecerle, como siempre, su presencia y su docencia a Diego Gracia. Bueno, muchas gracias, Abel, muchas gracias, Javier, y desde luego a todos los que han participado en la organización de este congreso, que yo creo que va a quedar en la memoria de todos y en la memoria colectiva de la asociación por su importancia y porque indudablemente es un punto de no retorno en la sociedad, en esta asociación. Me parece que es muy importante lo que se ha conseguido y bueno, y lo que queda por hacer, que es lo que me toca a mí ahora, ver un poco el futuro, ¿no? Han querido los organizadores locales que este congreso se titule Bioética, la bioética como motor de transformación. Y hemos ido viendo a lo largo de las ponencias de estos 2 días y de las mesas redondas, pues el motor de transformación que puede ser la bioética a través de diferentes vías, por ejemplo en la mesa redonda de esta mañana, a través de la investigación. Javier lo ha expuesto y se han expuesto investigaciones en varios sentidos. Investigación, por tanto, intervención en el medio y evaluación de las intervenciones que se hacen en el medio. Creo que es una vía de transformación absolutamente fundamental, ¿no? Y que tendremos que seguir cultivando en el futuro. Los premios que se acaban de dar son una muestra clara de que es una vía que se está ya corriendo o recorriendo y que hay que recorrer más. Yo me alegro mucho de haber contribuido de algún modo a esta vía mediante mi insistencia al final del máster de bioética en que se haga un trabajo de investigación. Es decir, es fundamental. Lo que no se investiga, lo que no se evalúa, muere. Los conocimientos que se consiguen dar en cualquier curso, en cualquier proceso de formación, tienen una vida media de 5 años. Como uno no sea capaz de investigar, a los 5 años se ha descolgado. Y entonces es fundamental, y me alegro mucho que la mesa de esta mañana haya sido todo un éxito, porque evidentemente es una de las vías por las que tenemos que transitar si de verdad creemos que la bioética no es simplemente erudición o no es simplemente ideología, sino que es un motor de transformación de la práctica en general y de la práctica sanitaria en particular. Otra vía, pues la hemos visto en la conferencia de Adela, en la mesa redonda que hubo con los políticos, ética y política, ¿no? La vía política de transformación y la posible influencia de la ética en general y de la bioética en este ámbito distinto, más amplio, con unas reglas propias como es el mundo de la política, ¿no? Yo creo que tanto en la conferencia de Adela como en la mesa redonda con políticos todos llegamos a la conclusión de la absoluta necesidad de regenerar la vida política de este país. Hace un momento salían unos nombres que probablemente a todos nos han abochornado durante estos días, pero no hace falta personalizarlo. La, no sé, percepción general del nivel de la vida política en nuestro país y fuera de nuestro país, yo creo que es bastante deprimente, ¿no? Por tanto, la necesidad de regenerar la vida política
O como decía, en fin, una persona que me alegro poder recordar aquí, José Luis Aranguren, remoralizar la política. Y si eso es tarea de alguien, por supuesto es tarea de todos, pero será sobre todo de aquellas personas que se dedican a esto que se llama ética, bioética, etcétera, ¿no? Claro, el problema es desde dónde o cómo se puede hacer esto, ¿no? Hay varias vías. Hay una vía que a mí me gusta mucho, que es la vía que propuso hace algún tiempo Jürgen Habermas. Aquí tenemos a Jesús Conil, que lo conoce mucho mejor que yo, ¿no? La tesis de Habermas es que los políticos lo único que hacen es operativizar lo que dice la sociedad, vía opinión pública. Y que la gran tarea de los intelectuales, de la gente que se dedica a pensar, es hacer opinión pública. Que la política no es muy importante, que lo más importante es hacer opinión pública, es decir, crear esa especie de conciencia colectiva en una sociedad. Y eso sí lo tienen que hacer, pues por ejemplo en medicina las sociedades científicas lo intentan hacer en las diferentes especialidades, o lo deben hacer, y que probablemente lo deberían hacer más en las diferentes especialidades, y lo tienen que hacer asociaciones como la nuestra. Por tanto, es la bioética, motor de transformación. Pues hay un motor de transformación que es vía opinión pública, en orden a remoralizar o moralizar la política, como decía Aranguren, ¿no? Yo tengo claro una cosa, y esto lo he escrito hace mucho tiempo, y es que no habrá democracia política si no hay democracia social. Es decir, si las sociedades en sus estructuras naturales, que son por lo general pues pequeñas, familias, grupos, equipos de fútbol, asociaciones como esta, no consiguen trabajar de un modo realmente democrático, ¿no? Yo creo que la gran tarea, ¿de dónde surgen los políticos? ¿De dónde salen? ¿Bajan en paracaídas del cielo o salen de la estructura social? Cuando en un país, a mí me acuerdo en Italia hace bastantes años, pues no sé a qué tuve que ir, y entonces se quejaban, como nos quejamos todos, es que los políticos que tenemos no nos los merecemos. Y entonces yo le dije, pero ¿de dónde han salido estos políticos? ¿Han venido en paracaídas? ¿O han salido de la estructura social? Si han salido de la estructura social, tenemos que decir, no es que no tengamos los políticos que nos merecemos o que tengamos los políticos que no nos merecemos, sino que a lo mejor tenemos que pensar que tenemos los políticos que nos merecemos y que hay que incidir en un nivel prepolítico que a mí me parece absolutamente fundamental, que es el nivel social. Pensar en que va a haber deliberación política, democracia deliberativa o democracia participativa, como en las redes sociales y en las estructuras sociales no lo haya, me parece un poquito imposible de pensar, ¿no? Rosa Díez habló de, no sé si os acordáis, porque lo dijo muy tangencialmente, ¿no? Si los ciudadanos vieran lo que sucede en el Parlamento, se quedarían escandalizados. Yo soy un ciudadano que tuve que estar hace 15 días en el Parlamento español y tuve que estar en la tribuna, quiero decir, en esa tribuna de invitados, ¿no? Es decir, fuera, en una especie de balconada que hay en la parte de atrás. ¿Por qué tuve que estar allí? Pues porque el año 2010 va a ser el cincuentenario, o se va a conmemorar el cincuentenario de la muerte de Gregorio Marañón, y el Parlamento aprobó una declaración no de ley nombrando el año 2010 año Marañón y, en fin, promoviendo un conjunto de actividades. Entonces, bueno, yo soy patrono de la Fundación Marañón y nos invitaron al acto. Y entonces nos dijeron que a las 8:30 estuviéramos en el Parlamento. Yo a las 8:30 estaba en esa tribuna del Parlamento. El acto, lo que tenían que hacer antes, pues se fue alargando y de hecho lo aprobaron a las 9:30 y estuve una hora viendo cómo funciona el Parlamento español. Naturalmente todos creéis que sabéis cómo funciona el Parlamento español porque sale en la televisión todos los días. No es verdad, no funciona como sale en la televisión. Cuando está la televisión allí, los parlamentarios se comportan, me he dado cuenta, de otra manera completamente distinta a cómo se comportan cuando no está la televisión.
En principio allí no hay nadie. Hay un sujeto por cada grupo parlamentario, hay 4 gatos, que además están hablando, pero además gritando. Decía Rosa Díez, dice, no, además el Parlamento tiene muy buenas condiciones acústicas, y es verdad, pero eso es lo malo, que como tiene buenas condiciones acústicas, no se oye al que está hablando. Es decir, porque todo el mundo está hablando tranquilamente, nadie escucha al otro. Decía Cervera, no, pero deliberamos en el partido y en el grupo. Sí, joder, pero luego cuando habla, claro, todos son de la misma cuerda, supongo que es relativamente fácil ponerlos de acuerdo, pero cuando hablan los del otro lado, allí no escucha nadie, absolutamente nadie. La cosa era tan bochornosa que el presidente del Congreso, visto que estábamos allí, yo creo que además con una cara bastante asustada viendo lo que pasaba, llamó al orden a la gente y dijo, por favor, tengan ustedes en cuenta, no se puede... Bueno, vergonzoso. Es decir, el Parlamento dice las disposiciones de la Constitución cuando habla del Parlamento, es un órgano de deliberación, pero bueno, ¿pero cómo se puede decir eso? Es decir, es cualquier cosa menos un órgano de deliberación. En fin, yo creo que la regeneración y la transformación es absolutamente necesaria y que todos individualmente y desde luego esta asociación como estructura de la sociedad española pues tiene esta obligación, ¿no? Tiene la obligación de intentar aportar su granito de arena a esto que podemos llamar la regeneración política, y esto desde luego se hace desde la ética y se hace desde la educación, o no sé desde dónde se va a hacer. La política tiene por objeto transformar las estructuras, de tal manera que tiene sus leyes estructurales, pero eso no sucederá si no transformamos a los individuos. Y yo no voy a hablar de política, ya se ha hablado, es una vía, y tampoco voy a hablar de investigación, se ha hablado esta mañana, es otra vía, ¿no? Sino que voy a hablar un poco de nosotros mismos, de la propia asociación y de los que formamos parte de la asociación. Porque a lo mejor también tenemos que transformarnos un poco si queremos transformar la vida política y transformar vía investigación, pues, en fin, la sanidad o mejorar su calidad, etcétera, ¿no? Hay un principio que yo aprendí cuando estudié psiquiatría que a mí me parece absolutamente fundamental y que los que me conocéis sabéis que repito con una cierta frecuencia. Freud, esto lo dijo Freud, nadie puede ayudar a otro en un conflicto que él no tenga previamente resuelto. Punto. Claro, entonces difícilmente vamos a transformar, difícilmente vamos a deliberar o vamos a pedir deliberación, etcétera, si antes no intentamos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No hay duda, la transformación tiene que empezar por nosotros mismos. Por muchas vueltas que le demos, por mucho que pensemos, llegaremos a esta conclusión. Y por tanto, lo que a mí me toca es tratar un poco, pues no la vía de la investigación científica, la evaluación no la vía política, sino mirar un poco hacia adentro, ver qué es lo que hemos hecho, qué estamos haciendo y qué podemos hacer o qué rectificaciones tenemos que hacer si queremos realmente contribuir de un modo eficaz a esto que parece ser que es el objetivo de la bioética, de la ética en general y desde luego de esta asociación en la que estamos. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Claro, esto me plantea un problema, que es un problema típicamente médico. Tengo que hacer una especie de exploración, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Si queréis, así brevemente, pero lo tengo que hacer, ¿no? Claro, ¿de dónde venimos? Pues todos lo sabemos, pero fíjense lo importante, la primera idea que yo quiero dar, y es el título que me dieron los organizadores, futuro de la bioética en España. Es decir, hay un pasado, hay un presente, hay un futuro. Voy a fijarme sobre todo en el futuro. Y me voy a fijar en el futuro porque en contra de lo que yo esto lo predico continuamente, no es mío, está en todos los filósofos del siglo XX, está en Heidegger, está en Ortega, ¿no? El tiempo más importante es el futuro, no es el presente. En el presente viven los animales. Los seres humanos son aquellos que proyectan sus acciones y por eso pueden ser responsables de esas acciones que proyectan y por eso son sujetos morales. Si no viviéramos en el futuro, no estaríamos aquí. Es decir, hemos proyectado venir a Murcia, hemos proyectado hacer las ponencias que hemos hecho
Todo el acto humano es un acto proyectado, por tanto es un acto de futuro, ¿no? Que se realiza en el futuro. Vivimos en el futuro, no vivimos en el presente. Es un error pensar que vivimos en el presente. En el presente vive quien no es capaz de proyectar, quien no se anticipa a sí mismo. Cuando yo no puedo prever el acto, si yo voy conduciendo y no puedo prever un acto, el acto será lo que llamaban ya los escolásticos un acto del hombre. Bueno, los escolásticos eran un poco machistas, un acto del ser humano, pero no es un acto humano. Ellos distinguían actus humanus y actus hominis. El acto del hombre es todo acto hecho por un ser humano, por un sonámbulo, que es un ser humano, pero no es un acto humano, porque no está proyectado. Exactamente. Por tanto, la importancia del futuro. Os voy a leer un texto de Ortega sobre esto, que además es una pieza literaria. Es decir, estos textos hay que aprenderlos a leer cuando se lee a Ortega, que probablemente es el hombre que mejor ha dominado la lengua castellana en el siglo XX. Y es un sujeto al que ya no lee nadie, ¿no? Entonces, cuando se leen estos textos hay que gustarlos, ¿no? Decía Ortega en 1929, lo primero es el futuro. Incesantemente lo oprimimos con nuestra atención vital para que en nuestra mano rezume el jugo favorable del futuro, y solo en vista de lo que de él demandamos y en vista de lo que de él esperamos, tornamos la mirada al presente y al pasado para hallar en ellos los medios con que satisfacer nuestro afán de futuro. El porvenir es siempre el capitán, el dux. Presente y pretérito son siempre soldados y edecanes. Vivimos avanzando en nuestro futuro, apoyados en el presente, mientras que el pasado, siempre fiel, va a nuestra vera, un poco triste, un poco inválido, como al hacer camino en la noche, la luna, paso a paso, nos acompaña, apoyando en nuestro hombro su pálida amistad. Este es el texto. Este es el texto para decir que vivimos en el futuro. Y dice Ortega, continúa, dice, nuestra vida, querámoslo o no, es en su esencia misma futurismo. Y la ética no digamos. Es decir, sin esto no hay ética. No hay estos humanos. Bueno, desafío de Murcia, que es lo que me han propuesto. Pues es un desafío de futuro. Es decir, yo tengo que proyectar, tengo que hacer lo que dice Ortega, ¿no? Para lo cual, pues tengo que echar una pequeña mirada al pasado. Y esta mirada al pasado, ¿qué va a decir? Pues mirad, la primera cosa que a mí se me ocurre es que la bioética, no solo en España, en todo el mundo, en Estados Unidos también, ha sido una moda. Y probablemente la situación que tenemos ahora es que está dejando de ser una moda. Y esto tiene sus problemas, vamos a analizarlo un poco, ¿no? La bioética ha estado de moda, y el estar de moda es una expresión castellana que todos entendemos perfectamente, pero lo que ya es más difícil es definir lo que es una moda. Coco Chanel decía que moda es lo que se pasa de moda. La moda es efímera. Las modas duran 5 años o una temporada cuando son modas de vestimenta, ¿no? Pero hay modas intelectuales, hay modas artísticas, hay modas de todo tipo, ¿no? Hubo un pensador alemán que hoy no conoce casi nadie, Georg Simmel, que escribió unos artículos muy bonitos titulados Filosofía de la moda. A Ortega estos artículos le gustaron tanto que en los 2 primeros números de la Revista de Occidente, cuando se fundó la Revista de Occidente, en los 2 primeros números fueron las 2 partes de este texto de Simmel que se titula Filosofía de la moda. Y dice Simmel, la moda es la imitación de un modelo dado. Primera cosa, el que sigue la moda, ahora lo paso a términos kantianos o términos que en ética se entienden muy bien. Seguir la moda es actuar por móviles heterónomos. ¿Por qué?
Bueno, porque yo lo hago porque está de moda. Es decir, no lo hago por ser autónomo, lo que nos decía de la creación artística nuestro querido profesor de arte en un instituto, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es que los sujetos piensen, que sean autónomos, que los chicos, y además que utilicen el arte como vía para. Esto es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Pero claro, la moda es todo lo contrario. La moda es actuar porque está de moda. Es decir, por un móvil absolutamente heterónomo. Quien imita, la moda es imitación, quien imita transfiere a los demás la exigencia de ser original y la responsabilidad por la acción. De ahí la expresión tan típica en castellano, está de moda. La moda está ahí, es, como diría Hegel, una parte del espíritu objetivo, está ahí. Es algo que se haya instalado o instaurado en medio, es, como diría Aristóteles, un topos, un lugar común. Es un lugar común. ¿Por qué hay que ir con corbata? Pues es un tópico, es un lugar común, ¿no? La moda le domina a uno. A ver quién no va a la moda, ¿no? No domina uno a la moda. De ahí la afirmación de Simmel. La moda es en última instancia sobreindividualidad. Yo pierdo la individualidad y me convierto en un elemento, pues, de esa especie de espíritu objetivo que es la cultura y que es la moda como parte de lo efímero. Bueno, hay modas de mucho tipo. Hay modas que vemos todos los días en la tele, la moda de verano, de trajes y tal, pero hay modas intelectuales. Por ejemplo, en el mundo de la cultura y de la filosofía, pues ahora no tanto, pero hace algún tiempo era frecuente hablar de las modas de París. En París cada 5 años aparecía una corriente intelectual distinta. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda, fue el existencialismo, luego el estructuralismo, luego pues el posmodernismo, luego, y así van pasando. Y son modas que duran 5 años, no duran mucho más, ¿no? ¿La bioética ha estado de moda? Yo creo que sí, yo creo que cumple con este análisis de lo que es la descripción de una moda, ¿no? Y esto ha tenido sus ventajas, de las cuales nos hemos aprovechado, y tiene sus inconvenientes, o ha tenido sus inconvenientes, que probablemente estamos sufriendo. Ventajas: las modas se difunden, y ahora utilizo un término que es muy querido para los epidemiólogos, epidémicamente. Tienen una progresión geométrica. Es decir, las modas se difunden con una rapidez insospechada. Por ejemplo, a la bioética le ha pasado esto. Ha tenido una difusión espectacular. En pocos años, la bioética se ha instaurado como un elemento básico del espíritu objetivo de la cultura de la sociedad, ¿no? Inconvenientes, como esto todo el mundo lo conoce, pues que todo el mundo se apunta a ella, de modo que todo el mundo cree que sabe, en este caso, lo que es la bioética, habla y escribe sobre ella, con lo cual la confusión que acaba generándose es monumental. Esto ha pasado, y ha pasado aquí, y está pasando en este país y en otros, pero en este país también. Mi tesis es que la bioética como moda está llegando a su fin. Las modas tienen un término, no duran mucho. Y yo creo que la moda de la bioética está pasando. Y claro, ahora se nos plantea un problema que es crítico. Y es, si lo que está pasando es la moda de la bioética, o si lo que pasa es que la bioética es una moda, que son cosas distintas. Yo creo que este es el diagnóstico que hay que hacer. Este es un poco el pasado. Vamos al presente, que sería contestar a estas dos preguntas que yo acabo de hacerme a mí mismo, ¿no? El diagnóstico. Os voy a relatar o poner 3 ejemplos de 3 personas muy importantes que han hecho una especie de diagnóstico de la bioética.
2 son norteamericanas y una es británica. Y son personas que yo creo que son muy inteligentes en lo que dicen y que debemos aprender sobre ellas. El diagnóstico se basa en unos métodos de exploración que no son los clínicos, pero que en el primer caso es el método propio de la antropología cultural, es la primera persona que vamos a ver, en el segundo el caso de una socióloga y en el tercero el caso de un psiquiatra que es profesor en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Warwick. La primera es una profesora de antropología. ¿Qué ha hecho esta señora? Pues estudiar la bioética norteamericana, pues como estudian los antropólogos una tribu de indios. Es decir, a ver cómo se comporta esta gente y qué hace, ¿no? Este es el método típico de la antropología. Se llama Patricia Marshall, es una mujer muy conocida en Estados Unidos y además que ha trabajado sistemáticamente desde hace ya décadas sobre la bioética como tema de estudio antropológico, como tema de investigación. El año 1992, Patricia Marshall publicó un artículo titulado Anthropology and Bioethics, ¿no? Y su tesis es que las opiniones y los presupuestos propios del pensamiento racionalista occidental son los que ha asumido la bioética, pero con la particularidad que los antropólogos conocen muy bien. Esto se llama etnocentrismo en antropología. Es decir, yo creo que todo el mundo es como yo soy el centro del mundo y considero que mi punto de vista es el punto de vista. Absolutizo mi propio punto de vista. Bueno, pues la tesis de Patricia Marshall es que en bioética ha pasado esto. En la bioética norteamericana, que es la que ella analiza, ha pasado esto. Es decir, los valores, los criterios propios de una cultura particular, que es la cultura norteamericana, una cultura pues que tiene un gran aprecio por la autonomía y tal, los considera que son valores universales y que además se pueden exportar a todo el mundo, pues ya está, porque son los verdaderos. Claro, esta especie de dogmatismo de pensamiento absoluto es típico del etnocentrismo, es decir, yo soy el centro del mundo, los demás giran alrededor de mí. Esto nos pasa a todos, y le pasa a toda cultura. Hay que estar muy encima de uno mismo para poder controlar esta especie de tendencia al etnocentrismo y al absolutismo del propio punto de vista. Bueno, pues Patricia Marshall, utilizando los métodos de la antropología cultural, ha llegado a la conclusión de que la bioética norteamericana lo que ha hecho ha sido esto, ¿no? Decimos, bueno, será Patricia Marshall. Bueno, la llama reduccionista, utilitarista y etnocéntrica. Decimos, bueno, esto es Patricia Marshall, que a lo mejor se pasa un poco, vamos a ver otros autores, ¿no? Hay una socióloga norteamericana tremendamente apreciada. Yo la conocí en Chicago hace ya muchos años, y esta es una mujer que desde la sociología es una mujer que fue discípula directa pues del hombre que fundó la sociología del siglo XX en el mundo anglosajón, Talcott Parsons. Esta mujer se llama Renee Fox y es una mujer que ha trabajado pues en varios campos. Por ejemplo, tiene un libro de sociología médica que es muy conocido. Ha estudiado muy bien el tema sociológico de los trasplantes, la donación y trasplante de órganos, y el tercer tema al que se ha dedicado es la bioética como fenómeno social. Ahora no es el método de la antropología, sino que es el método de la sociología, ¿no? Por ejemplo, escribió un libro en el 2006, Bioethics, Frontiers and New Challenges, que es el tema que tengo yo aquí planteado. Y en el año 2008 acaba de publicar un libro que se titula Observing Bioethics. Yo, sociólogo, observo lo que pasa y lo describo. ¿Y qué dice Renee Fox en todos estos textos? Pues la tesis de Renee Fox es que se trata de un típico producto norteamericano, la bioética, y que como tal en él se han exaltado los valores típicos de la cultura individualista norteamericana, especialmente la autonomía. Y además se ha hecho la bioética con un lenguaje y de un modo muy abstracto, despegado, racionalizado y neutral. Sobre esto de la neutralidad volveré dentro de un momento. De forma que se ha creído, y aquí viene otra vez el etnocentrismo, ahora visto desde la sociología,
que esos valores eran universales y servían para todo el mundo. Entonces alude concretamente al enfoque de Beecham y Childress, que conocéis todos, los famosos 4 principios, y dice que el libro de Beecham y Childress y la teoría de Beecham y Childress es la expresión paradigmática de esto que ella está diciendo, ¿no? Y de claro, ¿qué dicen Beecham y Childress en sus Principles of Biomedical Ethics? Dicen, los 4 principios que ponemos aquí son principios de segundo nivel, dicen. ¿Y qué quieren decir con que son de segundo nivel? Pues que al primer nivel todo el mundo tendrá sus creencias y sus valores, que pueden ser distintos. De hecho, Childress es un pastor protestante, es un deontologista, Beecham es un utilitarista, por tanto es lo contrario, es un consecuencialista, y sin embargo los dos se han encontrado en ese segundo nivel que tiene los 4 principios, y de ahí viene la generalización. Luego todo el mundo, tenga los valores que tenga, se va a encontrar en los 4 principios porque son universales, ¿no? Y dice René Fox, dice, los 4 principios son, dice Beecham y Childress, principios de segundo nivel, en el sentido de que sean cuales fueren los valores y principios de cada comunidad, todos aceptarán a un segundo nivel los 4 principios. Por tanto, es exportable a cualquier parte del mundo, porque ahí se van a encontrar todos, ¿no? Claro, esto tiene un problema, ¿no? Y es que, fijaos, vuelvo al término neutralidad. La tesis es que se puede hacer ética siendo neutral en valores, que están al primer nivel, hemos dicho. Ahí, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero en el segundo nivel, por tanto, yo soy neutral en el primer nivel y me he encontrado una especie de ábaco con 4 principios que están al segundo nivel, que manejados adecuadamente y agitados fuertemente, si se sirven frío, resuelven todos los problemas. Claro, esto a todo el mundo dijo, oh, qué bien, joder, esto es más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? Claro, dice René Fox, dice, esto es nuevo, esto no ha sucedido nunca en ética y desde luego en medicina tampoco. Dice, es tan nuevo este fenómeno que ha habido que inventar palabras. Por ejemplo, dice en inglés, eticista, es un neologismo que tiene 30 años, 40 años, no tiene más. No digo bioeticista, más reciente todavía. Dice, ha habido que inventar nuevas palabras. ¿A qué se debe esta invención de las palabras? ¿Por qué no había, que además a nosotros nos suena duro esto de eticista? O sea, yo no me atrevería a decir, ¿qué es usted? Yo soy eticista. Yo desde luego no lo digo. No. Porque suena difícil. Claro, ¿cuál era la palabra clásica para este espacio semántico que de alguna manera tenía que estar cubierto? Porque no se puede no cubrir las zonas, ¿no? Pues había una palabra clásica que era moralista. Moralista. ¿Qué entendemos todos en lengua castellana, y en inglés pasaba lo mismo, con moralista? Pues que moralista es un señor que es un sacerdote o un teólogo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado un fenómeno que no nos damos cuenta, pero que es impresionante. Se ha dado pocas veces en la historia de la humanidad el fenómeno que estamos viviendo. Y es que se ha secularizado la ética. Esto es asombroso, vamos, y si tuviéramos tiempo y nos pusiéramos a reflexionar, veríamos lo que esto significa. Se ha secularizado la ética. Para la ética normativa de origen teológico había palabra, moralista. Para esa nueva cosa, que es que unos señores seculares se dediquen a cosas que antes hacían los curas, pues no hay palabra, y hay que crearla. Y esto es lo que se llama un eticista. Yo no me atrevería a llamarme eticista, pero desde luego tampoco moralista. Entonces, dice, esto es tan nuevo, dice que ha habido que crear esto y que se ha convertido aquí, dice, en un negocio. Y utilizando una expresión de un hombre que yo también conocí en Chicago y que ha sido un teólogo protestante respetadísimo, ha fallecido ya en Estados Unidos, que es Gustav Richardson. Gustav Richardson, un tío prudente donde los haya habido, decía que la bioética se había convertido en una potente industria norteamericana, que es otra característica sociológica de esto, ¿no? Y luego, en lo que insiste René Fox, es en esto de la neutralidad, es decir,
este sistema que hemos encontrado de los 4 principios sirve para todo el mundo. Tenga los valores que tenga, no importa, ¿no? La neutralidad axiológica. Ella dice que este enfoque es un narrowing outlook. ¿Esto cómo traducirlo? Pues yo lo he traducido por un perfil romo. Es una cosa estrecha, pequeña, que da poco juego. Y dice que este narrowing outlook ha conducido a lo que llama its flatness, esta especie de, no sé cómo llamarlo, de descabezamiento, ¿no? Aquí todo está plano, es el electroencefalograma plano, una especie de electroencefalograma plano. Dice que hay flatness en la bioética. Y que citando a Callaghan dice, ¿por qué? Pues porque esta bioética, y cito a Callaghan, que lo cita ella, aspira a una especie de neutralidad distante y a un racionalismo universalista libre de referencias culturales. Tercer autor, tengo que ir muy deprisa porque todos estamos cansados, tenemos que irnos y es un desastre. Yo creo que esto debíamos haberlo suprimido porque ya lo anterior valía casi como clausura del Congreso, pero en fin, no voy a ser yo el que diga que no. Tercer autor, un autor interesantísimo, a este también le he conocido, le invité a Madrid y estuvimos hablando, Bill Fulford. Bill Fulford es un psiquiatra muy conocido, algunos de los que estáis aquí lo conocéis clarísimamente, es un hombre de un gran prestigio y es un hombre que ha iniciado dentro de la psiquiatría todo un movimiento nuevo que llama Values-Based Practice, práctica basada en valores. Claro, evidentemente esta expresión está creada en semejanza a otra que es Evidence-Based Practice, la práctica basada en evidencias o en pruebas, ¿no? Y la tesis de Fulford es que una cosa que necesita urgentemente la psiquiatría y desde luego la medicina es lo que él llama una New Alliance, una nueva alianza. ¿Por qué? Pues porque y él dice que la bioética no ha conseguido esto. ¿Y por qué no ha conseguido esto? Por lo que llama René Fox its flatness, porque no quiere hablar de valores, se queda neutral, por esa famosa neutralidad, es decir, no, yo con los 4 principios y tal, ¿no? Y entonces la tesis de Fulford, a mí me lo dijo, estuve cenando con él y me dijo, pero si es que la bioética no sirve para lo que tiene que servir. Y me dijo, en el Reino Unido los comités de ética lo único que hacen es manejar leyes. Y sería un buen tema para un congreso, a ver qué hacemos aquí, en los comités de ética. A ver si ¿qué dice la Ley 41/2002 de autonomía del paciente? Pim, pam, pim, pam. Evaluación de un protocolo, comités éticos de investigación. ¿Qué dice la ley de la investigación científica, esta biológica o de ciencias biomédicas y la nueva ley de la ciencia que están haciendo? Y ahí nos quedamos. Hemos tenido un precongreso en Murcia sobre el tema de la investigación y mi tesis es que los comités éticos de investigación clínica deberían llamarse comités de derecho. Lo que hacen es analizar a ver si está de acuerdo el protocolo con lo que dice el derecho. ¿Y la ética qué? ¿O es que no hay ética? Porque si no hay ética, que les cambien el nombre. Si no hay algo distintivo, y si hay algo distintivo hay que decir qué es. Y además todo señor que esté allí tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, en tanto que comité de ética. ¿Qué queremos? ¿Ser una especie de abogaditos aficionados? Esa es la función de la bioética. Yo creo que esto es muy serio. Y esto es lo que están diciendo los críticos. La tesis de Fulford es que él se ha ido. Todos estos se han despegado de la bioética, porque han dicho que si es que la bioética no cumple con lo que debería hacer. Entonces, ¿para qué nos sirve, no? Y Fulford inicia todo un movimiento nuevo, porque dice que la bioética británica no está haciendo lo que él cree que tiene que hacer. Claro, él es un psiquiatra y tiene unos estudios muy bonitos diciendo donde más fácilmente se ve el fracaso de la bioética es en psiquiatría. ¿Por qué?
Pues porque en todas las enfermedades los valores de los pacientes son muy importantes, pero en psiquiatría no digamos. Y entonces él tiene un artículo muy bonito donde dice que la ética psiquiátrica es el patito feo de la bioética, porque no hay modo de meter mano a los problemas de ética psiquiátrica simplemente basándose en la neutralidad pura en cuestiones de valor o queriendo marginar las cuestiones de valor, ¿no? Y entonces dice, si es que lo que hay que hacer es una revolución en medicina, y él considera que el término básico es el término valor, basada en valores, y que además tiene que acabar con esta especie de neutralidad propia de la medicina. Todos somos neutrales. Es decir, ¿qué es la enfermedad? Es un puro asunto biológico, es decir, es una lesión anatomoclínica, es una disfunción fisiopatológica, es una infección producida por un microbio. Eso es la enfermedad. Y esos son hechos clínicos. Y valores eso, yo neutro, yo ahí no sé nada. Es decir, mi ética consiste en que el señor que llega, sea blanco, sea negro, rico, pobre, testigo de Jehová o no testigo de Jehová, yo a todos les hago lo mismo, que es lo que dice el Harrison. Habrá que ver si esa neutralidad... En primer lugar, lo primero que hay que ver es si la enfermedad y la salud son conceptos de hecho de valor. Y si el creer que son puros conceptos de hecho no es ya un valor, y a lo mejor el peor, o una opción de valor, y a lo mejor muy peligrosa. Y entonces habría que replantear todo. La tesis de Fulford es que la bioética no ha sido capaz de cuestionar los conceptos de salud y enfermedad, por su neutralidad en cuestiones de valor, y que así no va a llegar a ningún lado, y que concretamente donde más claro se ve esto es en psiquiatría. Y entonces lo que ha hecho Fulford es todo un movimiento de psiquiatría basada en valores, que hoy es universal. Bueno, él tiene palabras durísimas, porque es una pena que no tengamos tiempo, ¿no? Porque utiliza las expresiones value free y value laden. Es decir, ¿qué es lo que ha querido ser la medicina? ¿Qué es lo que ha querido ser la psiquiatría? ¿Qué es lo que ha querido ser la bioética? Value free. Dice, y esto pues acaba mal, porque ni la salud ni la enfermedad son value free. No ya la enfermedad psiquiátrica, la enfermedad otorrinolaringológica no es value free. Por supuesto la psiquiátrica tampoco, y no digamos la ética. Y entonces dice, ¿y a qué se ha limitado la bioética? Pues a hacer normas, leyes, regulaciones, tal. Nos hemos llenado de normas y regulaciones, ¿no? Que es lo que él llama la llama quasi-legal bioethics in healthcare. Es una ética cuasi-legal. Es una especie de... Y dice que esta ética cuasi-legal lo que ha hecho es una code inflation, una inflación de códigos. Practitioner deflection, una venida abajo del profesional, y un problem conflation, por tanto una explosión de problemas. Y dice que él cree que la bioética ha sido perjudicial para la salud de los enfermos. Estoy exponiendo críticas, no sé si... Pero así está. El enfoque desde los principios puede situar al paciente en una doble situación de desventaja, profesionalizando primero por la autoridad técnica de los profesionales, dice Fulford, un grave error es tratar de convertir al bioeticista en un nuevo especialista, en el técnico que sabe de. Y entonces tenemos 47 especialidades médicas, pues 48. Ahora hacemos una nueva, que se va a llamar bioeticista, y nos ponemos aquí una pegatina que ponga bioeticista, ¿no? Y eso es un grave error. Dice, profesionalizado primero por la autoridad técnica de los profesionales. ¿Qué soy yo, un bioeticista? ¿Por qué? Porque tengo la autoridad técnica de un profesional. Yo soy un profesional y tengo un saber técnico, y por tanto soy una especialidad más dentro de la medicina, ¿no? Y dice, y claro, ¿eso a qué lleva?
Dice, él cree que es un gravísimo error, que la bioética no puede ser una especialidad nueva, sino que tiene que ser una especie de elemento transversal que permee toda la medicina y cambie la mentalidad médica. Fíjense qué bonito. Y claro, lo que dice es que esta especie de quasi-legal bioethics ha aumentado los conflictos y ha llevado a una medicina que es la medicina defensiva. Si ha llevado a la medicina defensiva, puede ser que el paciente, en vez de salir beneficiado, salga perjudicado. Pues puede ser, yo no lo sé, pero puede ser. Es decir, puede tener razón Fulford cuando dice lo que está diciendo. Bueno, diagnóstico, esto es el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué concluir de esto? Pues mira, yo concluiría una cosa. Primera cosa sorprendente, estos tres autores coinciden en ciertos puntos. Coinciden primero en el etnocentrismo. Los señores occidentales tenemos la tendencia a considerar que todo el que no piensa como nosotros es un cretino. Y que es tan claro nuestro punto de vista que todos los demás puntos de vista, evidentemente. Segunda cosa en que coinciden, desatención a los valores. Desatención. ¿Por qué es esto muy importante? Pues porque los valores son sensiblemente distintos según las áreas culturales, según las personas. Claro, a lo mejor si hubiéramos centrado la bioética en los valores y hubiéramos aprendido a manejar bien los valores, hubiéramos sido mucho más respetuosos con la diferencia, por ejemplo. Y en vez de intentar extender, universalizar nuestro punto de vista, hubiéramos tenido más juego de cintura, ¿no?, para poder ver, pues en fin, las riquezas, los inconvenientes de nuestro propio punto de vista y las de los demás. Y a la vista de eso, pues ir estableciendo procedimientos que probablemente serán mucho más complicados, pero también más correctos y más justos de toma de decisiones, ¿no? Por tanto, primero, etnocentrismo; segundo, desatención a los valores; tercero, aumento exponencial del número de códigos, regulaciones, derecho, normas; inflación de este conjunto de procedimientos, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Y acabo con el diagnóstico en dos palabras. Pues se debe a una cosa que yo creo que me parece que lo citó Jesús Conil ayer, sí, y es a que no hemos salido del positivismo. El positivismo en filosofía está más pasado que el Achelito. Pues en medicina tiene perfecta actualidad. Perfecta actualidad. Claro, esto es un fenómeno curioso. Es decir, ¿cómo es posible que en medicina tenga tanto prestigio algo que desde el punto de vista teórico está absolutamente desacreditado? Les voy a leer otro párrafo de Ortega. Este párrafo es todavía más viejo, tiene casi un siglo, está escrito en 1916. Y dice Ortega, dice, los médicos siglo XIX, es decir, este estilo, este modo de ser médico, de estos médicos que tienen la pose siglo XIX, ¿no? Los médicos siglo XIX ejercen una filosofía profesional que es el positivismo. Por supuesto, los médicos del siglo XIX, algunos de ellos eran positivistas y estaba bien que lo fueran porque era el movimiento intelectual, pero a la altura de 1916, Ortega está diciendo que hay médicos siglo XIX, que son unos señores que se encuentran comodísimos en el positivismo. Dice, ejercen una filosofía profesional que es el positivismo. Hacia 1880 era la filosofía oficial de nuestro planeta. Eso era lógico, ¿no? Desde entonces acá, fijaos, 1916, échale 2009, ¿no? De entonces acá el tiempo ha corrido y todo ha cambiado un trecho adelante, inclusive la sensibilidad filosófica. El positivismo, sigue diciendo Ortega, parece hoy a todo espíritu reflexivo y veraz como una ideología extemporánea. Otras maneras de pensar, moviéndose en la misma trayectoria del positivismo, conservando y potenciando cuanto en él había de severos propósitos, lo han sustituido. Inútil todo. Los médicos siglo XIX se aferran a él.
Cualquiera otra doctrina que no sea positivismo se les antoja no solo un error, cosa que sería justificable, sino una reviviscencia del pasado. Consideran que cualquier cosa distinta del positivismo es ser un antiguo. Y es que el positivismo vivió dentro de ellos en una atmósfera espiritual impregnada de ambición modernizante, de suerte que el positivismo no solo les parece lo verdadero, sino a la vez lo moderno. Y viceversa, cuanto no sea positivismo sufrirá su repulsa, no tanto porque les parezca falso, sino porque les suena a no moderno. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, fíjense, la medicina con la idea de hecho, de objetivación, ¿y qué vamos a decir ahora? Pues con las técnicas diagnósticas no invasivas, con el es decir, el hecho es lo que ha hecho progresar a la medicina, y el médico está tan enamorado del hecho clínico y está tan orgulloso de su hecho clínico que todo lo que no es hecho clínico le parecen pamplinas, y que es volver a situaciones pretéritas, afortunadamente olvidadas. Claro, entonces no solamente les parece que es lo verdadero, que haya hechos, solo hechos y nada más que hechos, sino que además cualquier cosa distinta de esa les parece arcaico, no moderno, dice Ortega. Y entonces ellos confunden la modernidad con el mundo de los hechos. Yo lo que quiero son hechos. Hay un famoso novela de Dickens, espléndida, que se llama Hard Times, tiempos difíciles, en la traducción castellana. Y allí uno le dice al maestro, enséñales hechos, solo hechos y nada más que hechos, es lo único que les va a importar en la vida, o que les va a servir para la vida. Bueno, esta es la conciencia que tiene todo estudiante de medicina, y por supuesto que tiene todo médico. A mí dame buenos hechos clínicos y déjame de bromas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que no son hechos, y los valores no son hechos. Y entonces el médico los valores lo ve pues como cuentos de hadas, como cosas arcaicas, como cosas que afortunadamente el positivismo ha superado. Y efectivamente el positivismo no quiso saber nada de hechos. Jesús con él lo decía ayer. No que no se diera cuenta que había otra cosa que no eran hechos, que eran valores, porque supongo que valoramos todos. También los positivistas valoran. No se puede vivir sin valorar. Para el valor económico todos somos auténticos linces. No nos los tiene que enseñar, nadie nos tiene que enseñar eso. Pero hay muchos valores, hay valores estéticos, hay valores religiosos, hay valores culturales, hay valores sociales, la solidaridad, hay valores jurídicos, la justicia. El mundo del valor es nuestro mundo. Los animales tampoco tienen hechos, pero digamos, en los hechos se parecen más, pero no tienen valores. Lo que nos convierte en seres humanos es que valoramos. Y además el valorar no es libre. No se puede vivir sin valorar. Todos valoramos. Y valoramos necesariamente. Esto es uno de los problemas que tiene el mundo del valor. Y es que como todos valoramos, como valorar es natural, todo el mundo cree que sabe lo que es valorar. Pero la ciencia del valor o el análisis del valor, como decía ayer Jesús Conil, es tremendamente complicado. Y además se ha hecho muy tarde, y si es que se ha acabado de hacer, se ha hecho últimamente, ¿no? Pero si queremos ser unos señores técnicos y queremos saber qué es esto de la ética, ¿qué es la ética? Pues la ética no es nada más que una cosa, la realización de valores. ¿Está realizada la justicia en el mundo? No. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro deber? Ética, realizar la justicia. ¿Está realizada la solidaridad? ¿Está realizada la paz? Todo. ¿Está realizada la salud? ¿Está realizada la vida? ¿De qué va la ética? De realización de valores. Esa es la ética. Eso es ética, no hay más. Si no hubiera valores no habría ética. Y la ética solo consiste en una cosa, en realizar valores, en hacer que los valores sean reales, se realicen en la realidad. Claro, esto es importante. Segunda cosa, mentalidad positivista, hechos y solo hechos. Claro, los positivistas, yo les decía, también se dan cuenta de que hay valores. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los positivistas? Vuelvo a repetir que ayer lo dijo Jesús con él. Los hechos son objetivos, los valores son subjetivos, allá cada uno. Y yo lo único que puedo hacer es respetar. Yo neutral, yo respeto. Y yo puedo analizar los valores, pero no los puedo analizar científicamente porque son subjetivos.
y cada uno tiene los suyos, son anárquicos, no hay un proceso racional. ¿Por qué tiene los valores que tiene? Evidentemente no se demuestran los valores como se demuestran los teoremas de matemáticas, es imposible. Influyen muchos sentimientos, tradiciones, expectativas, deseos, esperanza, cosas que no son completamente racionales y que sin embargo son esenciales en nuestra vida y que valoramos mucho. Y entonces, pero el mundo del valor es el más propio nuestro. Nosotros, nuestra biografía, lo que vamos escribiendo, el libro de la vida que escribimos todos y que además desdichadamente siempre acaba mal, por tanto es una tragedia, es una novela que acaba mal. Bueno, pues ese libro lo escribimos, el argumento de ese libro son los valores siempre y necesariamente. Bueno, pues resulta que esto que es tan importante en la vida, fíjense, ustedes han visto a alguien que se mate por un hecho. Pues es de día, no, es de noche, pues como digas que es de noche te mato. Eso hay que estar muy pirado, es decir, hay gente que lo hace, pero es muy raro. Pero por valores económicos, por valores religiosos, todas las guerras, por valores de todo tipo, por valores políticos, lo vemos todos los días. Los valores, por los valores se mata y se muere, es lo que mueve al ser humano. Lo sepa o no lo sepa. Bueno, pues esto no lo queremos. Los positivistas dicen que no, que esto, ellos neutrales, y que como los valores son subjetivos, no se puede discutir sobre ellos, y por tanto, allá cada uno. Y lo único que puede hacer la ciencia es estudiar el hecho del valor. Estas son las ciencias sociales que precisamente Kant fue uno de los padres en crear, ¿no? El hecho del valor, es decir, yo sobre los valores religiosos allá cada uno, pero yo lo que puedo hacer es una encuesta sociológica en Vallecas a ver qué valores religiosos tienen los señores de Vallecas. Y entonces digo, es un hecho que el 15% son testigos de Jehová y entonces tengo una ciencia social que se llama la sociología. No por azar, Kant, que es uno de los padres de la sociología como ciencia, la llamó física social. Es decir, yo lo que quiero es tratar los valores religiosos como si fueran hechos, es decir, el hecho del valor. Y por tanto, hacer con los valores lo mismo que los físicos hacen con la física. Esto es física social, y así lo llamó. La palabra sociología es un poquito posterior a Kant. Claro, ¿cuál es el problema? Y esto ahora ya está cantado. ¿Cuál es el problema? Hay que ver si efectivamente los valores son tan subjetivos como parece, y sobre si los valores no se puede discutir, ¿o sí? O hay que discutir. Yo no diría discutir, yo diría deliberar. Pero esto habrá que planteárselo. Y por tanto, primero habrá que tratar de entender qué es esto de los valores, habrá que formarse en el mundo del valor y habrá que aprender a deliberar sobre valores. Y si no sabemos hacer esto, yo creo que por mucho Bichan y Childress y por muchas vueltas que le demos, probablemente no estaremos cumpliendo la función que nos espera una vez que la bioética deja de ser, está dejando de ser o va a dejar de ser una moda. Hemos podido vivir de las rentas 15 años, 20 años, 25 años. Esto no va a ser indefinido. Ya empiezan los críticos y ya empieza la gente a irse. Ya empieza a irse la gente. Y no se va porque considera que no cumple con los objetivos que tiene que cumplir. Este es nuestro problema. Y este es el problema que tenemos que enfrentar. Y que tenemos que enfrentar como asociación. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro futuro? O simplemente repetimos lo que ya hemos venido haciendo, nos ha ido relativamente bien, somos 350 y tantos socios, esto está casi lleno, pues esto es jauja. Vamos a repetirlo. Dentro de año y medio, 2 años, pues con Coldo, que supongo que lo organizará bien, nos vemos en Pamplona. Ya está. Este es el problema. Y una última cosa, vamos a ver, yo creo que es importante que nos demos en cuenta, la crítica de Fulford a mí me parece muy importante, los bioticistas no pueden considerarse unos expertos, que forman una especialidad, otra especialidad, como si hubiera pocas, ahora ponemos otra o creamos otra especialidad, la especialidad de los bioticistas, ¿no? Yo creo que la bioética clínica no puede convertirse en una nueva especialidad médica como cualquier otra de las 50 ya existentes. El bioeticista no puede verse como un nuevo experto.
Su saber, si es que posee alguno, no tiene carácter puntual, sino transversal. Afecta al conjunto entero de la medicina. Es un nuevo estilo, una nueva mentalidad, un nuevo modo de hacer medicina. Esto es lo que Fulford denominó values-based medicine, values-based medicine, o values-based practice. Es superar definitivamente el positivismo en medicina, que no lo hemos superado. Lo cual no puede lograrse a través de intervenciones puntuales, sino, creo yo, mediante educación. Hay que educar en los valores, hay que descubrir todo un mundo que está por ahí, pero que no conocemos. Tenemos que manejar los valores. Si queremos ser considerados personas formadas en esto, tenemos que manejar los valores con la misma precisión con que manejamos los hechos clínicos. Y si no somos capaces de hacer esto, malo. Cuando nos venga un problema estaremos llenos de angustia porque no tenemos buena formación. ¿Y la angustia qué hace? Pues aquí los psiquiatras presentes lo recordarán, dispara los mecanismos de defensa. La angustia es un sentimiento inconsciente. ¿Y los mecanismos de defensa qué llevan? Pues agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Cuál es el clavo más cercano? La ley. A ver qué dice la norma. Y a ver si me saca del atolladero. Y así estamos. Eso es lo que hacemos todos. Pero si la ética no tiene nada que ver con eso. Si la ética no tiene nada que ver con eso. La ética, dice Aristóteles al comienzo de la Ética Nicómaco, no trata de lo bueno, a diferencia de lo malo, que es de lo que suele tratar la ley, sino de lo óptimo. Toda decisión menor que la óptima es mala, por definición. A eso el derecho no puede llegar, por lo general, porque no puede, porque el derecho tiene que poner barreras y permitir o conseguir que la vida en sociedad pues no sea excesivamente conflictiva y resolver los conflictos, y esa es su función. Pero la función de la ética no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. El objetivo es completamente distinto. Si erramos esto, si erramos el objetivo, pues todo lo demás sobra, ¿no? Por tanto, tenemos que superar definitivamente el positivismo y esta idea de que, en fin, las leyes, pues ahí está la ética, y por tanto por las leyes, ¿no? Nuestra tarea es inmensa, como veréis, y además está casi sin iniciar. Nuestra responsabilidad también es inmensa. Del logro de este objetivo depende en muy buena medida la calidad del sistema sanitario. Esto no son músicas celestiales. Y me atrevería a decir que la calidad de la sociedad también. No se trata solo de calidad objetiva, que también, sino sobre todo de calidad subjetiva o calidad percibida. En teoría la calidad de esta distinción es muy frecuente y todo el mundo sabe que en las llamadas empresas de servicios, las empresas sanitarias son empresas de servicios, la calidad fundamental es la calidad percibida. No está dicho que los técnicos de Iberia no sepan mantener los motores de aviación en buenas condiciones, ni que los pilotos no sepan conducir los aviones. La gente se ha quejado de Iberia tradicionalmente por problemas de calidad percibida. Es que no me informan, es que hay retrasos y no me dicen nada, es que me tratan sin educación. Eso es calidad percibida. La calidad percibida tiene que ver con los valores, todo tiene que ver con los valores, por supuesto también la calidad objetiva, pero la percibida, calidad es un término de valor. Los juicios de calidad son juicios evaluativos, calidad es valor, no es un hecho, la calidad es un valor. Tenemos que conseguir que esto de la gestión adecuada de los valores mejore la calidad objetiva y la calidad subjetiva del sistema sanitario, y que por tanto aumente también la calidad subjetiva, es decir, nuestra satisfacción.
la satisfacción de nuestros compañeros, que se quemen menos. Aquí se ha hablado del burnout el otro día, que nos quememos menos todos. ¿Por qué nos quemamos? Porque no hay 10 minutos por consulta. ¿La plataforma 10 minutos va a resolver esto? Ojalá todo el mundo tenga 10 minutos, pero no creo que así se resuelva el problema. Es decir, lo que más pesa es la angustia. Ese es un fardo que destroza todo lo que pesca. Y la angustia se produce siempre que uno se da cuenta que ha resuelto mal un problema o que no lo ha resuelto. Y entonces vamos cargando la angustia, vamos cargando, y al final, pues uno de los mecanismos de defensa típico es poner pies en polvorosa, salir pitando. Ese es el método más frecuente. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues poner distancia respecto al foco de la angustia. Este es el burnout. Entonces, yo me voy, me prejubilo y que salga el sol por Antequera. Ya veremos, ¿no? Yo estoy convencido que si hiciéramos bien esto, muchas cosas cambiarían y desde luego el burnout disminuiría. Y todos nos sentiríamos más realizados, más maduros y más autónomos. La bioética tiene que ser una escuela de humanidad o no será nada. De no lograrse esto, la bioética habrá quedado en lo que nunca debió ser, una moda. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos 5 minutos para alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Me daría pena que no hubiera un poquito de tiempo para hacer algún comentario. ¿Estamos todos cansados ya? ¿Sí? Me dice por aquí que es mejor cortar. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Hay una mesa ahora de cierre del Congreso. Gracias al profesor Diego Gracia, que nos ilumina como siempre, aunque yo tengo la sensación de que esta vez la iluminación ha sido todavía mayor en este mundo de tinieblas en el que estamos. El reto es muy importante. No sé, las palabras de Diego Gracia, del profesor Gracia, siempre nos animan a coger el toro por los cuernos. Yo tenía cierta discrepancia con el leitmotiv de este congreso, bioética, motor de transformación, porque las transformaciones a veces son malas. El cambio no siempre es bueno, a veces es malo. Y yo creo que la bioética tiene que ser el motor de las buenas transformaciones. Me quedo con lo de la escuela de humanidad. Tengo el taxi esperando en la puerta del hotel. Agradezco inmensamente a los compañeros de Murcia el congreso tan fantástico que nos han organizado, a todos los ponentes sus aportaciones, a todos y a todas los que habéis estado, vuestra compañía, vuestra amistad, vuestra preocupación, vuestras reflexiones. No os voy a decir que nos vemos en Pamplona, nos veremos trabajando día a día. Tenemos la página web, tenemos la asociación, tenemos la sede en Madrid. Tenemos que trabajar. Eskerrik asko, que es como los vascos decimos muchas gracias, y nos vemos. Solo os voy a robar un minuto más. Yo creo que un minuto para... Simplemente os pido un aplauso para todas las personas que han estado detrás de la organización del Congreso, que no habéis visto, y las que habéis visto. Y 30 segundos para haceros una confesión. Para mí la espiritualidad ignaciana ha sido una parte de mi biografía muy importante, y hay una parte de ella, los que estáis familiarizados con ella, que tiene que ver con los ejercicios y el discernimiento.
Hay una parte de los ejercicios que es el presupuesto, para poder aprovechar un ejercicio de discernimiento, de clarificación. Podría ser un modo de hablar de deliberación hoy, ¿no? Yo creo que yo quiero despedirme de vosotros diciendo que lo que yo os invito es, en un proceso de secularización de lo que podría ser ese presupuesto de los ejercicios y en un ejercicio de discernimiento de valores, a que seamos todos mejores ciudadanos, ¿no? Y yo creo que un buen ciudadano ha de estar más presto a salvar o aceptar la proposición del prójimo que a condenarla. Si no la puede salvar o aceptar, inquiera cómo la entiende. Si mal la entiende, intente persuadirle, corríjale con amor. Y si no basta, haga todo lo que esté en su mano para que, bien entendiéndola, salve los elementos de verdad y de justicia que hay en ella y en el otro. Muchas gracias a todos y